Hola, yo soy Maca de Panorama Lector y el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Lector a Lector. Hoy estamos con Bren y con Jorge. Son dos estudiantes de la Universidad de Anáhuac, estudiantes de comunicación de sexto semestre. Muchas gracias por acompañarnos un ratito para platicar un poquito. El tema de hoy es algo relacionado con la lectura performativa, como cómo la lectura se ha vuelto parte de nuestra identidad. Me gustaría, para empezar, que se presentaran un poquito como ustedes, qué tipo de libros les gustan, si lo pueden decir, si están leyendo un libro ahorita. Hola, como ya dijo Maca, yo soy Ren y pues yo comencé a leer cuando tenía, así ya leer por gusto cuando tenía 11 y creo que ha cambiado mucho mis gustos literarios desde que tengo 11 ahorita, pero siento que siempre me ha gustado demasiado las cosas de ficción a la no ficción y dentro de la ficción pues la fantasía histórica, ficción literaria, em, fantasía urbana. Creo que todo eso que integre un poco de magia al mundo real o que incluya personajes o temporalidades que no sea la nuestra, me gusta. Y ahorita justo estoy leyendo Sunburn de Chloe Michelle Howard y me está gustando mucho. Y es ficción literaria, coming of age, ficción literaria. Me está gustando mucho. Bueno, como me presentaron, soy Jorge Oseguera, también estudio comunicación. Y no estoy seguro de bien de cuándo empecé a leer. Sé que fue muy temprano, hace poco, justamente para el Día del Niño que fue hace poco. Mi madre me mandó una foto de mi persona leyendo como unos 7 años en el jardín, sentado en una banca en una posición bastante extraña. No recuerdo qué estaba leyendo. Em, pero desde ese momento la lectura nunca ha abandonado mi vida. He leído de todo tipo de cosas. En su momento al inicio fue ficción, naturalmente, más para niños, pero al mismo tiempo recuerdo varios libros que habré tocado y pasado que hablaban sobre artistas, em, especialmente pintores, también em, cinematógrafos. Recuerdo que me gustaba mucho uno de Steven Spielberg porque mi película favorita era Tiburón, Dios, desde muy chico. También en su momento me compraron mucho unos que eran unos libros clásicos para niños, estaban con dibujos. Entonces ahí leí Frankenstein, leí La Odisea, leí todos esos los que se catalogan como clásicos. Y eso lo disfrutaba mucho. Y no sé, me parece que eso también fue una fuerte influencia en lo que soy ahora y en lo que leo ahora, que pues en general leo virtualmente todo. Eh, ac- Acabo de terminar uno que se ha convertido en uno de mis libros favoritos, que es Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. Un libro... es que tengo un conflicto con con el término clásico, pero se podrá considerar como uno que sienta las bases para gran parte de la literatura mexicana posterior al siglo XX. Es muy importante ese libro y no es muy desconocido, especialmente porque es porque lo escribió una mujer, aparte esposa de Octavio Paz, premio Nobel. Entonces, pues, lo demás. También estoy leyendo uno sobre urbanismo. Disfruto mucho esos temas. Entonces, pues esos dos son casi contrarios. Y pues leo en general de eso. Vale, Mm. Bueno, pues para platicarles un poco, pues, no sé si les ha sonado el nombre, pero bueno, nosotros tenemos Panorama Lector, que es básicamente pues un sitio web que es comunidad para analizar cómo está funcionando la lectura hoy en día. Y una parte muy importante de eso es que hemos notado que la lectura como hobby se ha vuelto como algo que va más allá de ser un simple pasatiempo, sino que ha sido comunidad e incluso hoy en día las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Goodreads, ¿no? Que se ha vuelto incluso una red social de libros en los que la gente, pues más allá de simplemente compartir libros, busca conectar. Y una parte de esto es como que hemos visto que la lectura también se ha vuelto mucho de ciertos nichos. Sea preguntarles si ustedes consideran que hoy en día existen como ciertos tipos de lectores que se dividen como por secciones o si la lectura ya es como en general un hobby y si lees, pues ya eres lector o si puedes como diferenciar de diferentes lectores. Justo hablé de esto hace unas semanas que estuve en otro podcast y salió el tema de las lecturas, los libros y todo.
Y yo lo que decía es que, bueno, es que hice varias investigaciones acerca de esto, sobre la materia de investigación. Y creo que al final del día sí se debe un poco, creo que, a redes sociales y ciertas aplicaciones por las cuales hemos filtrado nuestros gustos, nuestros hobbies y nuestras identidades. Y creo que justo, no, porque también es como un balance entre no querer hacer un gatekeep hacia la lectura, hacia los libros, pero también como abrir hacia la crítica, hacia lo que cómo son los lectores hoy en día. Y creo que algo a lo que llegaba en esa conversación era decir que hoy en día creo que estamos viendo en un periodo donde se está volviendo popular la lectura, porque creo que hace unos años no lo era. Moni, nuestra directora, hablaba como su generación, la lectura nadie leía. Y nosotros somos una generación que sí leemos. Y que gracias a las redes sociales se ha hecho como popular el acto de leer. Ay, perdón. Y de ahí nace como ok, ¿qué es popular leer? Pero ¿qué estamos leyendo? ¿Cómo estamos leyendo? Y creo que al final del día sí hay varias como formas en las que la gente está leyendo. Y creo que se debe un poco a las tendencias y a la validación que uno busca a través de sus hobbies y es que quiere demostrar de su persona a la hora de leer. Y pues creo que yo muy superficialmente creo que identifico a cierto grupo de personas como tipo de lectores. Y es como muy superficial. Es como gente que compra libros, pero no está realmente leyendo. Gente que solo compra libros, que ve populares en redes sociales. Entonces creo que está el grupo de gente que le gusta comprar libros. Está el grupo de gente que le gusta comprar libros populares, libros que están en tendencia, que llegan a ser tendencia por estrategias de marketing, de editoriales, influencers que promocionan ciertos libros porque fueron pagados para hacerlo. Después creo que está la gente que se adentra a solo voy a leer lo clásico, que es libros de verdad. Y si no son clásicos, no son libros de verdad. Entonces, yo soy lector porque sí leo lo que es real y tú no sabes lo que es amigos de verdad. Y creo que también hay gente que simplemente lee porque lee cualquier cosa y está abierta de que a diferentes tipos de lectura. Tienen sus libros preferidos, pero se abren a clásicos, se abren a lo popular, se abren a tendencias. Entonces creo que es más bien, no es tanto que una persona es un tipo de lector, sino que siento que sí existen diferentes influencias de cómo se percibe la lectura hoy en día. Sí, ese Vicente lo lee casi así. Que tú tienes tu micrófono, perdóname. Me parece sumamente relevante de identificar, especialmente usar la palabra el tipos de lector, porque directamente habla de, a mi parecer, el problema raíz, que es una segmentación. Tipos de lector abre la posibilidad de, pues es algo paralelo a el tipo de consumo, tipo de intereses, a crear perfiles, a crear algo individualista. Al final se trata otra vez de construir con base en ciertos conceptos, en ciertas tendencias de mercado, una identidad alrededor del individuo, crear e individualizar a la persona, separarla del resto y catalogarla dentro de otras estructuras. Virtualmente me parece una estrategia de marketing pura y dura. Me parece que Renata decía algo valioso también de esta constante lucha en los lectores llamémosle tendencia, y los lectores clásicos o los lectores tal. Esto mismo también responde a que pues no hay un lector fuera de esto. Incluso el que se diga que yo leo ambos, termina estando dentro de, porque seguimos pensando en la misma caja. No estamos saliendo y no estamos llevando la discusión a otra parte. Estamos llevando contrarios y puntos medios, pero sigue siendo la misma estructura y sigue siendo el mismo tipo de consumo. La lectura se ha convertido en una estrategia de consumo y en algo que empuja pues a comprar más, a atrapar más cosas, y sobre todo nace de ahí la propia llamada tropificación de pues la literatura, donde la literatura trata sobre algo en concreto, hay un discurso que te va a decir algo, sobre comprar un libro y pues no esperar que salga otra cosa. Y todavía más peligroso, me parece aún más, el hecho de que ciertos libros que pues no están no se han escrito ni se han publicado contemporáneamente, sino de hace mucho tiempo, incluso que pueden estar fuera de esta tendencia, se les termina catalogando de igual forma.
clásicos que dejan de ser clásicos, porque ¿qué diablos es un título clásico? Es una misma categoría y una misma forma de elevar o catalogarte dentro de un estatus. Me parece que la palabra catalogar es fundamental para entender esto. De igual manera, encuentro que la propia lectura, al final, partiendo de esta idea de mercado, es algo más bien europeo. Una idea de lo que es bueno y lo que es malo. Siempre se nos ha vendido la lectura como algo positivo para nuestro cerebro. Se nos ha dicho que es necesario leer, que leer le hace bien a los niños, que deberías de leer un libro al mes. No deberías de leer. De hecho, yo estoy en todo lo contrario. No está bien leer. No está bien leer por el hecho de que no estás leyendo porque quieres leer. Estás leyendo porque te dijeron que tienes que leer. Y estás leyendo cosas que no quieres. Hay veces que empiezas un libro, no te gustó, pero sigues a fuerzas. Porque quieres terminarlo. ¿Y por qué quieres terminarlo? No lo estás disfrutando. La lectura, al final, es la creación y recreación de propios pensamientos mientras estás atravesando el lenguaje. Porque ese lenguaje es variable, es inestable, es un mensaje que, pues al final estará abierta en la interpretación. E incluso cuando se enseña poesía, no solo en este sistema educativo mexicano, sino en gran parte del mundo, se habla de los signos, de interpretar estos elementos, pero se le trata más como llegar a un punto. Es el signo y tienes que investigar para poder encontrar qué significa ese signo. Cuando los signos, pues son una cosa abiertamente cultural e interpretable a partir de la percepción individual en conjunto con lo que se construye a través del tiempo y con la cultura en la que nacemos. Pero algo que he discutido recientemente con varios profesores es que en este momento nuestra generación carece absolutamente de ese lenguaje de los signos. ¿Y qué pasa cuando carecemos de ese lenguaje? Cuando todo es visual. Pues lo que se supone que es también lenguaje, que se supone que está cargado de signos, se convierte en algo igual visual, se convierte en algo plano, en algo que no está abierto a la interpretación, sino que directamente te dice lo que quiere decir el autor, a fuerzas. O incluso lo comparo con textos que, a mi parecer, por más que sean grandes clásicos, entre comillas, los detesto encarecidamente, como el Ulises de James Joyce, que es una absoluta barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Y lo comparo también con este otro texto que en algún momento disfruté, que era Palinuro de México. Son textos absurdos porque no dicen absolutamente nada. Para leer Ulises de Joyce y entenderlo, necesitas leer cerca de 400 otros libros. Si no, no estás comprendiendo la complejidad que es este texto. Lees un párrafo y no entiendes un carajo, con todo respeto y disculpen mi francés. Pero es que este mismo tema al final es la propia pérdida de lo que significa hacer algo, de lo que significa compartir algo y experimentar algo. ¿Qué sentido tiene leer algo que es tan complejo que no lo puedes entender? ¿Es la maestría acaso del pensamiento individual y el complejo humano? Es más bien una baraje y una demostración altanera de todo tu conocimiento atrapado en unas palabras. Realmente no significa nada eso. Y realmente me parece que así nos acercamos a la literatura. Queremos o de un lado entender todo o de otro no entender nada. Perdón, te voy a interrumpir y voy a regresar un poco a algo que dijiste, que no estás de acuerdo a que los niños tuvieran que leer, que debería ser un gusto adquirido al que tú te acercas a la lectura como es algo que quiero saber. Y en parte sí, pero al mismo tiempo ves a gente que de chiquitos no les dijeron que leyeran y hoy en día ya no tienen como, o sea, no desarrollaron esa habilidad de leer, comprender y criticar que les falta y hoy en día siguen sin querer leer y como nadie nunca les dijo que deberían de leer algo, porque sí, es un gusto adquirido al que te tienes que acercar y es algo genuino que te guste leer, pero siento que el niño, o sea, ver a gente que dijo, no, no quiero leer, nunca voy a leer, y hoy en día siento que se pierde un poco de justo lo que decías, signos, forma de analizar, forma de comprender, de poder analizar tus pensamientos, de pensar de una forma crítica, abiertamente algo, porque siento que sí la literatura te provee muchas herramientas cuando eres niño que te ayudan ya después a escribir, a pensar, a escuchar las opiniones de otras personas, a tú tratar de formular nuevos tipos de pensamientos. Y creo que la literatura te da mucho que a lo mejor no es lo ideal forzar a gente a leer. Sin embargo, creo que es importante cuando eres niño chiquito que es una disciplina que trates de integrar a tu vida, porque
sí lo noto hoy en día, gente que sí, que no le gusta leer y dice que nunca ha querido leer, no le gusta, y ves la forma en la que escribe, ves la forma en la que se desarrolla verbalmente, ves la forma en la que trata de hacer como análisis de situaciones, y es de, te falta como ese clic que la literatura te da a la hora de querer hacerlo. Y obviamente no estoy diciendo que hay que sentar a un niño 3 horas al día a leer, sin embargo creo que es muy valioso que haya ciertas estructuras en estos hábitos que al final del día sí buscan ayudarte y darte herramientas de pensamiento que, perdón, te sigo pegando, perdóname, es Maca. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que hay que obligar y que no debería acercarse, porque, lo que decías, lleva a otros problemas, pero al mismo tiempo siento que sí debe de haber una línea entre sí tratar de presentarle a los niños, especialmente en una edad influenciable, a que a lo mejor la lectura sí es una de las disciplinas que sí se debía de fomentar para el desarrollo intelectual de una persona. ¿Sabes? Estoy de acuerdo con que la literatura o la propia lectura y el acto de sentarse a leer y a poner atención en eso puede traer muchos beneficios. Pero de igual forma, lo que no estoy de acuerdo y a lo que iba con ese comentario es que normalmente la lectura se le trata como la única forma de desarrollar habilidades en concreto, habilidades útiles para ciertas actividades. Cuando, por ejemplo, vayámonos a civilizaciones anteriores, aquí mismo en Mesoamérica no existían sistemas de escritura, por ende no existían sistemas Lectura. de lectura. Eso significa que no tenían pensamiento crítico en general, no significa que no tienen estructuras bien preestablecidas. Vayámonos también en general a la gran mayor parte de la historia donde la imprenta no existía, donde la gente común no leía, donde muchas personas, a menos que fueras sumamente rico, no tenías esa capacidad. A mi parecer, actualmente justamente esa idea de que la lectura es esto, proviene de estrategias también, de establecer a la lectura, acto naturalmente europeo, como mencionaba anteriormente, como el paradigma que define a una persona buena y una mala, cuando en realidad no existe. Vayámonos incluso. Sabes que me ha sonado mucho este caso, últimamente que lo leí hace poco. Habrán escuchado todos del el genocidio en Sarajevo. Ese terrible evento que pasa en los 90, donde cerca de 60, 80 mil personas son ejecutadas ante los ojos de pues, la Europa que dijo que no iba a volver a pasar eso, y vuelve a pasar, poco tiempo después. ¿Quién orquestó todo esto? Lo orquestó un comandante, que se me escapa el nombre ahora, serbio, que previamente había estado dando indicios de que algo así podría pasar, masacrar a la población bosnia. Esta misma persona era un poeta sumamente reconocido a nivel internacional, un escritor de mucha cultura, una persona que había financiado museos, que había escrito libros publicados, que había sido nominados a múltiples premios. Y esta misma persona es quien comanda la ejecución y la destrucción de libros, de literatura, de historia, de museos y de gente. Una cosa después de la otra. La literatura no es algo ennoblecedor. La lectura no es algo que te hace bueno ni que te hace malo ni siquiera. Lo estamos diciendo anteriormente. Es una actividad, es un hobby, es una recreación. No es un medio por el cual obtener un fin. Y si lo vemos como un medio para obtener el fin, regresamos a lo mismo, a la tropificación, a tener que leer estos mismos textos, a que la literatura se cierre en estas partes y que tengamos una segmentación. La persona que dice que lee por placer y la que dice para educarse. Estamos regresando a lo mismo. Si vemos la literatura y la lectura como un proceso y un medio para un fin, ¿qué estamos haciendo? Creo que ahí es cuando entra lo de performative. Ay, perdóname. Justamente en eso que había, porque pues ya lo hemos abordado, lo han estado abordando desde hace algunos minutos, y justamente es algo que vemos mucho, que es algo muy importante que mencionaba, que es como la intelectualización de la cultura, o sea, como más allá de teoría, es lo que te hace, pues sí, y de cierto modo te da cierta superioridad intelectual, y es algo que llamamos mucho en redes sociales. Quería preguntarles a ustedes cómo identifican ustedes esta corriente de performative reading, porque hasta cierto punto ya se ha vuelto en especie de un meme. ¿Cómo, cómo le damos, cómo podemos abordarlo como detalles que es como ustedes si valoran la lectura de forma honesta y como un hobby que pues les apasiona?
es una actividad requerida. ¿Qué podríamos hacer nosotros para, pues sí, abordar esta epidemia que vemos en redes sociales? Justo de que creo que el performative reading ha sido un tema al cual la verdad es que sí me adentré porque dije, está curioso. Porque, bueno, de hecho vi varios videos de esto. Entonces, no porque yo no tenga mis propios pensamientos, pero voy a de que abordar lo que los puntos que hicieron los diferentes videos que vi. Uno de ellos, me encantan sus videos. Siempre te la mando. Es la de Froggy, no sé qué, no sé qué. Me han sus videos y la forma en la que abarca sus tesis. Nos hace muy bien. Y ella decía que al final del día, todo lo que hacemos en todo momento es un performance. No podemos escapar ningún tipo de performance. Judy Butler. Cultiva a Judy Butler en el video. Y todo lo que hacemos es un performance. Absolutamente todo. Porque no hay forma de vivir en una sociedad donde no tengas que performar algún tipo de acto. O sea, ya sea que nos podemos centrar más de eso, pero digamos que superficialmente no puedes vivir en sociedad, enfrente de personas y no ejecutar algún tipo de performance en algún punto de tu día. Porque, pues así es como vivimos, codificamos, decodificamos. Y en base a eso dice, y de todos los performances que todo mundo puede hacer, ¿por qué el leer se volvió tan controversial? Si estamos haciendo todo performance, ¿por qué el leer se volvió un performance malo? Como decía Jorge, denominar un tipo de hecho bueno o malo. Si leo, está bien, pero si leo performativamente, ¿qué? Para empezar, ¿cuáles son las bases que le dieron a qué era performativo? Sí. Era hombres, en su momento, todo empezó porque eran hombres blancos heterosexuales, visualmente decían, que leían libros feministas para atraer la atención de mujeres y no verse como tipos misógenos, machistas y que fueran de que atrajeran a mujeres por su forma, por su intelectualismo, vaya. Y decía justo, a base del video, a veces esas teorías, decía, si están los tipos tratando de hacer un performance de este tipo para aparentar esto, es peligroso cuando al final no lo son y nada más lo usan como atrapar y abandonarlo. Pero al mismo tiempo se empezó como así generaron intereses de ciertos libros, porque se empezaron a mencionar cierta tendencia de libros y así. Y entre varios puntos uno de ellos decía, y ahora porque se generó este miedo a ser performative, entonces ya se regresó al no quiero ni siquiera acercarme a un libro, porque van a creer que soy performativo, que es malo. Entonces regresó la tendencia de no me gustan los libros feministas y no me voy a sentar a leer un libro. Entonces como el push and pull de estaba malo hacerlo por crear una imagen, porque realmente no se estaba adentrando, pero ahora gente que ni siquiera de que lo hacía por esa intención, ya de que es un label de eres este tipo de lector porque te vi leyendo ese tipo de libro en un video de TikTok. Y es de, se volvió a hacer como el, pues ya no quiero verme como es, entonces me voy a volver a alejar de la lectura. Es como un balance, un fenómeno curioso que sucede en redes sociales y sucede en, al mismo tiempo lo que decías, todo el mundo ve ciertos actos como esto de leer como un acto que tiene que tener un fin. Entonces de que si el libro no te hace parecer de cierta forma, no lo quieres leer. Y pues eso ya tiene sus problemáticas. Sí. Pero en general lo que yo concluí también con varios videos es que realmente es performative reading. Realmente es como, ¿y qué? ¿Y qué si está de que pretendiendo leer un libro feminista? Mínimo estás leyendo un libro feminista. Y al final del día te vuelves en lo que performas. O sea, tú solito empiezas a identificarte con el performance que estás haciendo. Entonces, no es un performance malo que tener. O sea, obviamente sí, pero ya si lo ves de que Diff es como, está leyendo un libro feminista, quién sabe si aprende algo, pero mínimo lo agarró. Y también eso tiene ese tipo de pensamiento también tiene sus, ¿cómo se dice? Debilidades. Pero al final del día, todo lo que hacemos en esos performances, que yo me ponga a leer este libro, está diciendo algo de mí que a lo mejor yo quiero que gente sepa de mí o no. Y a lo mejor no, pero algo va a proyectar de mí. Sí. Entonces como que sí, en cierta parte sí es de, obviamente no lo está haciendo genuino, obviamente quiere views en TikTok, pues cuando vas a gente que no lo está haciendo enfrente de una cámara y dices, pues sí, hay algo genuino detrás de, que a lo mejor empezó como un trend, pero se volvió algo genuino o no. Entonces creo que no se puede quedar en bueno o malo, o sí o no. Creo que no es tan blanco y negro. De acuerdo precisamente a lo que decías, citando a esta señorita y a Judy Butler, el acto de hacer un performance, yo lo comprendo también como normalmente tenemos esta idea de que tenemos una identidad, de descubrir quién eres, de apreciar quién eres, cuando no tenemos un quién soy.
No existe una identidad per se. Nuestra identidad se basa en cuanto a las percepciones que nosotros tenemos de nosotros y el resto tiene de nosotros y cómo nos tratan, qué decidimos aceptar, qué no decidimos aceptar, si decides incluso o no decides. Yo lo veo todos como actores. Todos estamos actuando y estamos tomando un rol dentro de esto que llamamos sociedad, dentro de esta orquesta y este ritmo y esta función. Continuando con eso, y ahora dirigiéndonos más bien al tema de la lectura performativa, hace no mucho había escuchado este comentario sobre precisamente los algoritmos. Y se preguntaba a esta persona, ¿por qué un maldito Labubu se hizo famoso? ¿Por qué el Chocolate Dubai se hizo famoso? Dubai. El Dubai Chocolate. Esta persona discutía que más que ser algo que atrajera a la gente, eran milagros del algoritmo. Explicaba cómo funcionaba el algoritmo y que normalmente el algoritmo no es que recomiende cosas, llamémosle, que le pueden interesar a la gente, sino que recomienda cosas aleatorias. Y empieza a exponer cierto contenido. ¿Y qué pasa si un contenido en concreto tiene 4 views más de lo normal? Va a empezar a recomendar más ese contenido. Y más, y más. Y entonces gente de repente que se dedica a hacer videos que se hacen llamar influencers, un término muy estúpido, de repente decide, porque le está saliendo mucho, o porque sus amistades han mencionado eso, hacer un video sobre eso. Ya sea criticando o ya sea alabándolo. Es lo mismo, no importa. Eso termina generando más contenido. Y después más contenido, que provoca más contenido, que provoca más respuestas. Y de repente terminamos encontrando a un montón de gente que cree que es popular estas dos cosas, cuando en realidad fue un milagro del algoritmo que a nadie le importaba y nadie sabía que existía hasta que fue recomendado aleatoriamente. Pero ahí nos encontramos con algo interesante. De repente estamos viendo a gente que sí compre y que sí come el Dubai Chocolate, o que sí compra sus Labubus, pero originalmente quizás ni siquiera la traían. Me parece que esto es el mismo fenómeno con la lectura performativa. Anteriormente no iban a existir estas personas, pero hasta que alguien se pone a hablar de eso, hasta que salió algún video que se hizo viral y que empezó a provocar una reacción en cadena, esto afecta la propia realidad. El Internet ya no es un mundo separado. El Internet es esto mismo. Ahorita mismo estamos grabando algo, lo cual pues puede publicarse, puede no publicarse, pero existe dentro de lo digital y existe en el mundo real. Ya no hay división entre ninguno de los dos son reales. Lo performativo, irónicamente, termina provocando una oleada de performance. Termina haciendo que exista de repente, que ya no sea performance per se, y que sea esta gente que decide replicar lo que ve ahí y termina creando tendencias de moda, termina creando que modelos salgan a modelar con libros, termina provocando que la lectura se haga popular, termina provocando que se publiquen ciertos tipos de libros, termina provocando que cierta gente hable de libros y que otra gente lea y que esa gente haga contenido también. A mi parecer, lo que estamos viendo, más que un fenómeno en cuanto a la gente que está leyendo o no, o queriendo aparentar algo, es más bien el efecto en cadena de un video, de una representación de algo. Me parece caótico también, especialmente cuando se termina llevando a que se hagan ciertas cosas. Yo no lo veo tanto como el que qué bueno que estén leyendo, sino más bien qué están leyendo. A mí me parece fundamental eso. ¿Y por qué estás leyendo eso? ¿Decidiste tú leer eso? ¿O te dijeron que leas eso? ¿Y qué haces después de leer eso? ¿Qué haces después de leer eso? ¿Te importa lo que leíste? Actualmente se ha hecho sumamente popular Dostoyevsky. ¿Por qué se hizo tan popular Dostoyevsky? ¿Y por qué tanta gente está leyendo esto? No responde a algo natural, a un fenómeno social que la gente empezó a atender a eso porque representa algo. Pero, curiosamente, el que eso se provoque va a terminar reflejando algo y va a terminar reflejando una percepción de las cosas. Y como vimos anteriormente, la percepción de las cosas ahora es monetizable y ahora es algo que se publica. Y esto va a afectar nuestra propia realidad porque ya es la realidad. Se vuelve verdad. Y por eso me parece tan peligroso que haya ciertos tipos de lecturas, que ahora todos sean tropos, que ahora el mundo gira alrededor de lo que es popular y lo que es viral en una red social a la que nadie le importa lo que está subiendo,
porque he escuchado de mucha gente que tiene tantos seguidores y que sube cosas que no le interesan, o que sube cosas que le dieron dinero para hacer, o que sube cosas que, pues, simplemente quiere compartir. A mi parecer, esa democratización del lenguaje y de la atención, de poder acceder a una audiencia tan grande, es un poder extraordinario, y el poder extraordinario en manos de gente ordinaria es el peor peligro para la humanidad, porque puede desencadenar cosas que ni nos imaginamos. Esma. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que en este episodio tenemos muchas cosas que podríamos seguir hablando por horas y horas, pero pues al final queda también en manos de ustedes hacer su criterio, pensar qué opinan sobre esta temática. Queremos agradecerles a ustedes por su tiempo, esperemos que les haya gustado y suscríbanse a Panorama Lector para ver más episodios. Nos vemos en la próxima. Consuman. Consuman más. Muchas gracias. Gracias, Maca. Gracias, Baba.